Bienvenidos a una nueva edición de América Directo. Hoy vamos a tocar uno de los temas que es sumamente interesante en el fenómeno de las redes sociales. Días pasados se conocía una información de que en España, por ejemplo, el 35% de los nuevos empleos se han generado en las redes sociales. Es decir, la gente que está conectada a redes como Facebook, como LinkedIn o, por ejemplo, como Twitter, bueno, casi 4 de cada 10 que han conseguido empleo en España en los últimos tiempos lo han conseguido mediante las redes sociales. Esto, podríamos decir, está decretando prácticamente el final del modelo tradicional del currículum vitae. Por eso es que hemos invitado en el día de hoy a dos expertos. Estamos en comunicación con Sofía Said, que es directora comercial de publicidad y mercadeo de la consultora Hays, y también está con nosotros Diego Kirchenbaum, que es el director de la consultora Capital Humano. Les queremos dar la bienvenida a los dos. Sofía Said está en Bogotá, Colombia. Diego Kirchenbaum está aquí en Buenos Aires. Y bueno, nos gustaría comenzar con la primera pregunta. Sofía, queremos darte la bienvenida. Sí. ¿Cómo se construye un perfil en una red social para poder encontrar empleo? No tenés sonido, Sofía. Bueno, ante todo, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por tenernos con ustedes y por recibirnos. Bueno, para responder tu pregunta, Jorge, digamos que la construcción de un perfil en una red social tiene que ser muy concisa, tiene que tener obviamente palabras claves para que tanto los headhunters como nosotros o las empresas puedan identificar y puedan buscar fácilmente los perfiles y con palabras claves poder buscar rápidamente este tipo de personas que a nosotros se nos pueden facilitar el contacto para las diferentes búsquedas de ejecutivos. Es importante siempre estar actualizando estos perfiles, tanto con responsabilidades de cada cargo que se ha tenido, logros y también preferiblemente tener recomendaciones de diferentes ex jefes o pares que se han tenido para tener diferentes opiniones sobre cada experiencia que se ha tenido y obviamente también complementando el perfil con este tipo de referencias. Diego, me gustaría, en la experiencia que tienes desde Capital Humano como consultora que busca personal, ¿sigue siendo hoy importante la entrega física del currículum vitae? Ese currículum que vamos a recordar un poco la historia. Hace 15 años, un currículum, cuantas más páginas tenía, más estudios, más formación y más experiencia, aportaba un montón. Luego vino hacia el final de los 90, y digo porque lo he padecido con 40 años, hacia el final de los 90 dijeron, no, el currículum vitae tiene que ser una página solamente. Y hoy resulta que parece que ni lo largo ni lo corto sirve porque ya lo que llegue en formato impreso parece que es desechado. ¿Cómo se vive la experiencia en una consultora que se especializa en la búsqueda de personal? Claro, coincido y también viví todo este proceso también con casi 40 años. El currículum en papel no existe más. Cuando nosotros en Capital Humano recibimos un currículum en papel, lo agradecemos, lo que le pedimos a la gente es que lo cargue en nuestra página, pero la verdad es que ese papel para lo único que nos sirve es para usarlo como papel reciclado. Hoy en día el papel solamente puede completar un fichero, no se usa. Hoy los currículums están online, siguen existiendo los portales. Ahora, si querés, charlamos un poco de Argentina, a diferencia de España. Yo creo que todavía no llegamos a ese punto, pero los currículums son online, son vía mail, y de a poco el tema de redes sociales está cobrando impulso.
A ver, mientras estamos hablando, vamos a recordar que estamos emitiendo en directo y la gente, al pie de la pantalla que está viendo aquí en América Directo, puede enviar sus preguntas que nos están llegando en tiempo real y que en un ratito vamos a comenzar a compartir junto a ustedes. A ver, Sofía, es evidente que estamos viviendo un proceso de cambio cultural muy grande, ¿no? Hoy hay distintas redes sociales. Seguramente LinkedIn sea la red social más enfocada, más destinada, cuyo objetivo principal es digamos, el entrecruzamiento de profesionales y donde seguramente los headhunters y las empresas están buscando personal. Recién nos hablabas de que hay que ser concisos, que hay que ser muy breves. Ahora, cuando ustedes buscan una persona que van a contratar, tras mirar LinkedIn, ¿no se mira también lo que hace el usuario en otras redes como Twitter o Facebook? Claro que sí, Jorge. O sea, digamos que LinkedIn es la red profesional más grande a nivel mundial. Inclusive les cuento también un poco de cómo estamos posicionados nosotros como empresa. Nosotros somos el Headhunter, el cual tiene mayor número de seguidores. Tenemos 35 millones de seguidores a nivel mundial, así que cualquier compañía o... o candidato que esté linkeado con Hays tiene acceso a muchísimas compañías y a muchos candidatos a través de nuestro contacto en LinkedIn. Pero digamos que lo que es también Facebook, lo que es también otras redes sociales como Twitter, digamos que son relevantes, pero no son el foco principal nosotros como empresa para buscar, digamos, las diferentes competencias que nosotros buscamos para cada cargo en particular. Digamos que a través de Facebook también tenemos diferentes contactos, porque digamos que es una búsqueda un poco diferente en cuanto a los tipos por ahí de cargos, en cuanto por ahí más enfocados a mercadeo o PR, un poco más de cargos por ahí no tan gerenciales o tan por ahí técnicos o ejecutivos, pero sí, claro que podría ser una fuente importante, pero nosotros generalmente nos basamos mucho más en los contactos y en la red que podemos lograr a través de LinkedIn. Yo ahí quiero aportar desde el Capital Humano. Para nosotros LinkedIn hoy reemplaza el currículum tradicional, pero LinkedIn para nosotros sigue siendo un currículum interactivo, virtual, que permite un montón de conexiones. Pero creo, con respecto a lo que vos decías, Jorge, que hoy las otras redes sociales te complementan lo que es LinkedIn. Hay un punto donde en el currículum tradicional yo ponía lo que quería mostrar. Y era el reflejo de mi experiencia, mi formación, otros intereses, etc. Hoy en LinkedIn hay gente que lo sigue usando como un currículum igual, estático, solo que online. Lo que te permiten las otras redes es complementar esa información, en algún punto contrastarla y saber con quién estás hablando. Yo cuando me invitaron, cuando ustedes me invitaron a esta reunión, me dijeron, mira, va a estar Jorge, va a estar Sofía, lo primero que hice fue googlearlos. Ni siquiera los busqué en LinkedIn, los googleé. Me apareció, no sé, el Twitter de ustedes, su LinkedIn, si escribieron algún artículo, qué escribieron, dónde lo escribieron, y hasta me podría llegar a aparecer una foto, no sé, con su familia. Yo creo que esto es lo interesante hoy de las redes sociales. Está todo expuesto. Hay que ser cuidadoso, hay que ver lo que uno quiere mostrar y cómo lo muestra, pero está todo ahí, está todo, digamos, disponible para el que lo quiera ver. Seguramente coincidirán en este punto, pero da la sensación de que los que son emprendedores, o sea, hay dos perfiles. El emprendedor, el que es más, digamos, autónomo, el que es más independiente, suele sacar mejor partido y mejor provecho del uso de redes sociales, de las redes de networking, etc. Sin embargo, la mayoría de la gente todavía sigue predominando, y da la sensación en América Latina, este concepto, como decís, Diego, que es utilizar una red como LinkedIn para simplemente subir el currículum. Es decir, mientras los emprendedores hacen un trabajo de red, la inmensa mayoría de la gente parece que sigue teniendo una cabeza muy analógica y lleva su currículum
a una edición simplemente digital. ¿Coinciden con esto? Mira, yo coincido, nosotros tenemos una base de datos con 60.000 personas, hicimos hace poco una encuesta y nos llamó la atención. La mayoría de la gente sigue usando los portales. La mayoría de la gente responde las búsquedas no ya por el currículum en papel, sino enviando su currículum por mail vía portal. Sonajobs, Boomerang, hay miles. Mucha gente dice que utilizaría las redes sociales en caso de tener que buscar trabajo, pero en la realidad todavía no lo hacen. Con lo cual, yo coincido plenamente, todavía hay un gran terreno por recorrer en este sentido. ¿Cómo lo ves, Sofía, desde allí? Bien, claro, quería contarles nuestra experiencia en Colombia. Nosotros los currículums que recibimos físicos, por ejemplo, son, por ejemplo, de ejecutivos, digamos, por ahí de 45 años hacia arriba, gente que por ahí no ha crecido con la tecnología como lo hemos crecido nosotros por ahí, y por ahí cargos técnicos, gente que por ahí nosotros en Colombia trabajamos mucho el sector petrolero y minero, gente que vive, que trabaja mucho en los campos, y que realmente por ahí no tiene tampoco tanto acceso y por ahí pierden un poco ese contacto a través de las redes sociales. Inclusive también quería contarles un dato interesante que nosotros hemos realizado un vínculo con LinkedIn, lo cual nos permite actualizar el perfil con nuestra base de datos digital. Nosotros tampoco manejamos ningún archivo ni ningún currículum físico, y cada vez que los candidatos que tenemos en nuestra base de datos, al tener el perfil de LinkedIn, se actualiza automáticamente en nuestra base de datos sin tener la necesidad de recibir nuevamente el currículum para actualizar nuevamente la misma en nuestra base de datos. Así que creo que todas las empresas estaremos mirando hacia eso, hacia esta nueva plataforma de búsqueda, lo cual nos permite ahorrar en tiempo y en efectividad. Me gustaría llevarlos a un tema bastante práctico. La gente elabora sus currículums, ¿correcto? Y da la sensación de que todo el mundo sigue poniendo los mismos datos. Uno hace una búsqueda y los que muchas veces recibimos currículums para luego entrevistar gente, vemos que esos currículums siguen teniendo el lugar a donde estudió, dónde se formó, si tuvo alguna experiencia laboral. O sea, siempre se habla de ese concepto de lo hecho hasta ahora, lo conseguido hasta ahora. Hay en el mundo de los recursos humanos nuevos, llamémosle, paradigmas a la hora de seleccionar personal. O sea, si llega a vuestras manos un currículum y cuando terminan de verlo y dicen, esta es la persona que busco, seguramente no tenga tanto que ver con su pasado. ¿Cuáles serían esas claves de un currículum vitae o hablemos de un currículum subido seguramente en formato digital, para que un responsable de recursos humanos diga, esta es la persona? Yo creo dos cosas. Yo creo que las empresas todavía están pensando en buscar gente que haya hecho lo mismo. A la hora de buscar un currículum, si están buscando un ingeniero de procesos industriales, buscan un currículum que diga ingeniero de procesos industriales. No tanto, o sea, son pocas las compañías que ya están mirando en términos de competencias. Quiero a alguien que pueda hacer o que pueda encarar los desafíos que yo tengo. En ese sentido, los currículums siguen teniendo la misma información en general que tenían, pero hay gente que se presenta de otra manera. En vez de presentarte el clásico currículum, no sé, te manda un link a un video donde se presenta, donde ni siquiera habla, por ahí te muestra imágenes. Hemos recibido currículums de gente que armó este tipo de sistemas o de presentaciones. Imágenes donde contaba quién era o por qué lo teníamos que seleccionar. Lo menos que hace es llamarte la atención. Lo primero que querés hacer es conocer a esa persona. Tiene más creatividad, tiene más ingenio, tiene proactividad, tiene un montón de competencias que las detectás solamente en cómo se presenta y en cómo encaró su búsqueda laboral. Más allá que después te reúna o no los requisitos técnicos que requiere la posición. No sé si soy claro. Está claro. Sofía. Yo lo que opino, digamos que para nosotros claramente el currículum
currículum es una foto de cómo es uno y realmente es la carta de presentación. Es, como les comentaba, un documento en el cual uno tiene que ser muy conciso, muy al grano, resaltando logros, resaltando competencias. Obviamente la organización del currículum es vital y la verdad que puede ser una persona excelente con excelentes competencias y logros, que puede ser exactamente lo que estoy buscando, pero si yo realmente no veo eso plasmado en una organización y en una buena hoja de vida, realmente creo que ahí podríamos tener inconvenientes o realmente hay algún problema en comunicación, en organización o en algún tipo de competencia que no se está demostrando en este currículum. Vamos a empezar con las preguntas que la audiencia nos está trasladando en este momento. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona, Sara Salcedo, que nos acaba de decir, dice, soy productora de modas, asesora de imagen, vestuarista, tengo una página de Facebook con su nombre, Productoras de Modas Baires, y me sigue costando horrores conseguir trabajo. ¿Qué más puedo hacer? O sea, ¿qué le podemos aconsejar a una persona que está haciendo un esfuerzo en el mundo de las redes sociales? Yo creo que con publicar tu perfil en las redes sociales no es suficiente. Hay que seguir siendo reactivo y esperando que alguien vaya a contactarte a vos. Más allá de subir tu perfil y de actualizarlo, vos tenés que empezar a vincularte y a vos ofrecerte al mercado laboral. Vos detectar, por ejemplo, cuáles son las consultoras que trabajan con empresas de diseño o directamente áreas de recursos humanos de empresas de diseño. Hacerle llegar a ellos tu perfil. A ellos transmitirles de una manera inteligente, creativa y distinta por qué vos sos una persona interesante para ellos. No alcanza con estar online. Tenés que mandar el mensaje, asegurarte que el otro lo escuche. Bien. A ver, sigo trasladando algunas preguntas de la gente. Estoy viendo que varias de las que nos están llegando, por ejemplo, Paraguay, Venezuela, tenemos 2 preguntas desde Paraguay, y todos hacen hincapié en algo sumamente interesante, que es lo que se conoce como teletrabajo, la posibilidad de trabajar desde tu propia casa y de esa manera poder generar dinero. Daniel Escobar dice, ¿es viable trabajar en casa desde la web si se cuenta con tiempo suficiente y experiencia en Internet y tecnologías? O Lourdes Mereles, que dice, ¿es posible hacer algo que me reditúe ganancias de dinero en efectivo sin tener que salir de mi casa? Sofía, ¿cuáles serían las actividades que hoy se pueden desarrollar organizando tu vida trabajando desde tu casa? ¿Me escuchan ahí? Te estamos escuchando. Perfecto. Yo creo que, digamos, la parte de consultoría, la parte de asesorías es algo que se podría estar trabajando desde la casa. Honestamente, son perfiles que nosotros no manejamos como headhunters con frecuencia, sin embargo, con empresas con las que trabajamos, por ejemplo, con Unilever, es una empresa en la cual incentiva mucho este tipo de trabajos desde la casa, porque obviamente ellos como empresa ahorran muchos costos, ahorran tiempos de traslado, los cuales se pueden maximizar desde la casa. Y la verdad que nosotros como empresa hicimos un estudio que hacia el 2030 este tipo de trabajo desde las empresas se va a incentivar mucho más por el tema de las dimensiones y traslados que se pueden obtener en las diferentes ciudades que cada vez van obteniendo más, o sea, mayores dimensiones y más tiempo que uno pierde en productividad. Pero obviamente que esto también hay algunas noticias que ya salieron que puede perjudicar un poco también a la persona porque invade también un poco el espacio privado porque generalmente se termina trabajando más de lo normal, ¿no? Perfecto. Sigo con algunas preguntas. Sí, Diego, perdóname. Te escucho. No, te quería acotar, digamos, nosotros las únicas posiciones que creemos que son 100% plausibles de trabajar desde la casa son las posiciones de tecnología. Por lo menos es lo que vemos en el mercado acá, son perfiles de programadores en general, son los únicos que han logrado posicionarse para ser 100% home office. El resto de las personas en general tienen que complementar lo que es trabajo presencial con home office. Posiciones de marketing, de planeamiento, de finanzas, etc.
Creo que, por lo menos por cómo está hoy nuestra cultura y nuestra forma de trabajo, armar algo mixto es lo mejor y lo más recomendable. Y es hacia donde por ahora tienen las empresas. Yo quisiera agregarles, digo, conociendo un poco la industria de medios de comunicación, donde he trabajado bastante también en Europa. Ya existen periódicos digitales que carecen de redacciones físicas, es decir, las reuniones de contenidos, la programación del trabajo, etcétera, se han hecho sin la existencia de una redacción física, sino con la utilización de herramientas como la que estamos utilizando ahora. Digo, estamos en una redacción central, que es la redacción de infobae.com, pero tenemos a Diego en sus oficinas de Buenos Aires y tenemos a Sofía en las oficinas de Bogotá, en Colombia. Y estamos pudiendo transmitir y comunicar información que está en este momento viendo una audiencia que está inmediatamente conectada y que además está interactuando en tiempo real, es decir, hay una comunicación directa porque mientras nosotros estamos hablando nos están llegando más preguntas. Nos pregunta, por ejemplo, Matías Vara Larsen, que está en Francia. Dice, ¿Facebook no estaría dando al que recluta demasiada información privada acerca del reclutante? ¿Hasta dónde esta información puede influir en la selección de una persona? ¿No se podría generar algún tipo de prejuicio a partir de lo que uno ve publicado en Facebook? Yo creo que sí. Yo creo que no sé dónde está el límite, sinceramente. Creo que Facebook da demasiada información. Creo que es inevitable que ocurra y creo que la única recomendación posible es hay que ser cuidadoso. Si vos estás en un proceso de búsqueda laboral, tenés que saber que lo que vos publicás o lo que algunos de tus contactos amigos publican sobre vos, lo puede ver otra persona. Probablemente nadie descarte a alguien por una foto en Facebook o por un comentario, pero seguramente te aporta una información adicional que uno podrá juzgar y evaluar junto a un montón de otras cuestiones. Sofía, ¿cómo lo ven desde la consultora? La información que la gente puede terminar poniendo en Facebook y que a lo mejor postula para un puesto de trabajo importante y se encuentran con una foto del hombre disfrazado, vestido de maneras extrañas en una fiesta. No, estoy totalmente de acuerdo con Diego, inclusive les cuento una anécdota que nos pasó en Colombia con un candidato que tuvimos, un cliente que se metió a investigar en las redes sociales, había información inclusive revelada en Facebook que bueno, era un tema también empresarial y finalmente se nos terminó cayendo digamos, este cierre con este candidato por la información que tenía revelada. Digamos que todas las redes sociales están abiertas y están disponibles para todos y uno tiene que ser muy cuidadoso también, como dice Diego, no solo en lo que se revela en LinkedIn y en Twitter, sino obviamente en Facebook también. Es fundamental. Vamos a seguir con preguntas que nos están llegando mientras estamos hablando. O sea, al pie de la pantalla de América Directo hay un pequeño formulario donde la gente puede enviar y si no, a través de Infobae América, en la nota donde estamos hablando de todo esto, si hacen clic en uno de los enlaces, directamente van a conectar para enviar su pregunta. Gabriel Álvarez, desde Argentina, dice, ¿es conveniente a veces saber tanto o tener mucha experiencia? Porque me ha pasado que en este momento no tengo trabajo y a veces siento que haber tenido tanta experiencia en un puesto es como que tampoco resulta importante o no le conviene a la persona que tenga tanta experiencia en el puesto. Es decir, estamos ante un caso de una persona con larga trayectoria y que en su especialidad le está costando conseguir trabajo. ¿Qué se le puede recomendar, Diego, a una persona que con tanta experiencia le cuesta reubicarse en la posición en la que él se desempeñó tanto tiempo? No, habría que ver el caso en particular. Yo creo que cada persona, en función de su experiencia, su edad, sus expectativas, su formación, debería poder aplicar a algo. Probablemente alguien con muchísima experiencia no pueda aplicar una posición junior, y sí debería aplicar una posición senior.
Entiendo que es un tema de seteo de expectativas y de coincidir entre lo que él tiene para ofrecerle al mercado y lo que el mercado necesita. Puede ser, y a veces pasa, personas grandes, personas de más de 50 años, que les cuesta reubicarse, pero no por un tema de mucha experiencia, es por un tema de edad. Hay empresas que, para ciertas posiciones, gente menores a 30 o menores a 35 años. Esto sí es una dificultad. Asimismo, y en el otro lado, en momentos donde el mercado está muy activo y donde hay mucha inestabilidad y los candidatos cambian de trabajo permanentemente, que es algo que pasa mucho con la generación Y que pasó en Argentina en los últimos 2 o 3 años, hay empresas que van a buscar esa gente más grande, porque les parece gente más estable, gente que tiene otras responsabilidades y que no se van a cambiar de trabajo a la primera oportunidad, con lo cual yo creo que oportunidades hay para todos. Es cuestión de identificar fortalezas, de ver qué aspectos tengo que mejorar o tengo que modificar y saber qué buscar, pero oportunidades existen. Los quiero llevar un momento a un tema que también preocupa a muchísimos profesionales, la percepción de la, digamos, pauperización del salario, de lo que se ofrece, digamos, como paga anual. He escuchado varios casos, y sobre todo en la experiencia de España de los últimos años, por ejemplo, se ha visto que muchísimos profesionales, la crisis tuvo mucho que ver en esto, muchísimos profesionales que salían de una empresa a la hora de postular, con la larga trayectoria y experiencia que tenían, se encontraban con salarios prácticamente de 25-30% menos que lo que habían conseguido por la misma posición en el lugar donde estaba antes. ¿Está ocurriendo algo a nivel, digamos, más global, a nivel latinoamericano, de que hay puestos ejecutivos que efectivamente están registrando una baja en la oferta salarial, Sofía? Mira, Jorge, nosotros tenemos oficinas en España, inclusive yo estuve en capacitación a principios de este año y la verdad que para mí fue muy sorprendente lo que estás contando y realmente es así, o sea, nosotros tenemos candidatos que van a nuestras oficinas, que actualmente están laborando, pero que realmente saben que las empresas o van a cerrar o van a liquidar y que nos dicen frentemente que están dispuestos por más de que sea por un trabajo donde puedan aplicar y donde puedan tener una estabilidad laboral, de reducir sus ingresos un 20 o un 30%. Sin embargo, te cuento que nosotros en Colombia es totalmente inverso lo que está sucediendo. En Colombia la gente, o sea, hay un boom terrible en cuanto a búsqueda de ejecutivos, cargos gerenciales, medios y altos, y la gente acá normalmente cambia entre un 20 y un 30% de incremento salarial. Hay mucha demanda de este tipo de ejecutivos y están en ese poder para poder negociar este tipo de incremento. Y no solo en Colombia, nosotros desde Colombia manejamos toda la región andina, lo que es Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela, y es una situación bastante similar a lo que se está viviendo en Colombia. Te agrego, en Argentina ocurre algo similar a lo de Colombia, sumado al tema de inflación. En Argentina, con una inflación, según las mediciones, entre un 20 y un 25%, una persona que está trabajando en una organización sabe que probablemente de acá a 6 meses o 10 meses va a tener un aumento en su compañía de ese orden. Con lo cual, hay veces que por hacer un cambio hasta nos piden un 50% de aumento. Con lo cual, hay veces que esto te genera un problema interno en el posible empleador importante. Igual aclaro, esto que, no sé lo que dice, creo que lo que dice Sofía también, aplica para perfiles de profesionales, mandos medios, posiciones gerenciales. Hay todo un sector de gente no profesional, puestos más operativos, que por ahí la realidad no es la misma. A ver, Diego y Sofía, hoy cualquier joven que tiene unos 25, 26 años, que se postula para comenzar a trabajar en alguna empresa, suele tener una formación que 20 años atrás era casi impensable. Esto, por ejemplo, pasa en lo que en España se tituló, tomo España como un ejemplo de algo que
siendo un país que estando en Europa, muchas de las cosas que pasaron allí hace 4 o 5 años se están como trasladando notablemente hacia Latinoamérica. En España se produjo lo que se llamaba síndrome de titulitis y uno podía encontrar jóvenes que venían a postular para un puesto en una empresa que habían terminado la universidad, no habían trabajado todavía, llegaban a los 28 años y tenían universidad, máster, llegaba el momento de postular para un trabajo y tenían una sólida formación académica, pero carencia, digamos, de lo que se necesita también para trabajar. Y muchas veces ocurría que una persona que tenía 28 años con muchos títulos empezaba trabajando de becario o pasante con un salario prácticamente indigno. ¿Algo de esta realidad se está empezando a vivir también en Latinoamérica? Yo creo que sí. Tiene que ver también con un contexto. Esto que vos decís, yo lo vi a principios de los 2000 en Argentina, cuando no había tantas opciones de trabajo. Mucha gente que tenía la posibilidad de pagarse un posgrado lo hizo en vez de trabajar, pero no por elección. No tenía, pero fue por elección, perdón. Y lo que tuvieron que hacer fue formarse porque no tenían trabajo. Cuando el mercado se reactivó era complicado, porque era gente así, con 30 años, mucha formación y poca experiencia. Nosotros desde Capital Humano lo que en general recomendamos a los candidatos que entrevistamos es que tienen que tratar de trabajar. Si no es durante la carrera, ni bien terminan. La experiencia laboral les da muchísimo y creo yo que tanto más que un máster. Un posgrado, un máster es algo recomendable recién después de tener la experiencia laboral, donde contrastan lo que aprenden en la facultad o lo que aprenden en ese instituto con lo que vivieron en el trabajo. Si no, queda en el aire. Sofía, ¿qué es lo que ocurre en países como Colombia, Perú, donde ustedes trabajan? Nosotros acá en Colombia y en la región andina también básicamente es similar a como Diego está comentando la situación. Digamos que para nuestros clientes es fundamental la experiencia, es fundamental una persona, digamos un perfil high potential, el cual tenga ciertos estudios, pero también haya empezado una carrera profesional joven, desde los 25 años en adelante, y que realmente sea un complemento de ambas, no simplemente de estudios, porque realmente la experiencia en muchos casos es mucho más valorada, y sobre todo el tema de estudios se requiere un poco más encargos técnicos, que realmente necesiten una información y un complemento técnico en cuanto a estudios, pero por ejemplo para posiciones comerciales o de mercadeo, o realmente ese tipo de estudios en profundidad no es tan requerido, sino más que contactos dentro del sector y crecimiento que se haya tenido y logros dentro de las diferentes compañías. Me gustaría, como para terminar, hablar de un tema que también es sumamente interesante, sobre todo porque la cultura latina no tiene tan arraigado el concepto más anglosajón del emprendimiento. Hoy se habla mucho de emprendedores, se habla de emprender, hay ya blogs, webs, redes profesionales de emprendedores. Sin embargo, todavía parece como que en Latinoamérica cuesta bastante el impulso o la idea de crear tu propia empresa. No sé cómo conciben ustedes la realidad y desde, sobre todo, la experiencia que tienen en este tipo de consultoras, en qué medida se premia a la hora de buscar personal una persona que realmente sea emprendedora. O sea, a las empresas en Latinoamérica, ¿les interesan los emprendedores o en realidad temen que si los traen les durarán poco porque van a fundar su propia compañía después? Yo creo que depende del rubro y la industria de las compañías. En empresas y compañías del mundo online, que son empresas más dinámicas, más ágiles, donde todo el tiempo están surgiendo cosas nuevas, esos perfiles sirven. Y por más que no estén toda su vida en una organización, son perfiles que en el tiempo que están van a poder aportar. Hay compañías más lentas, más pesadas, estoy pensando en, no sé, compañías del sector financiero, empresas automotrices, que tienen otra cultura, que tienen otro estilo. En esas compañías probablemente un perfil emprendedor no sea tan atractivo para la compañía
y la persona también se va a sentir frustrada, pues no va a tener oportunidades de desarrollar todo lo que quiere hacer. Sofía. Para nosotros, con los diferentes clientes que tenemos en la región andina, es importante y nos han requerido perfiles emprendedores, sin embargo, no emprendedores que hayan tenido empresa durante toda su carrera, sino que en algún momento hayan sido digamos, fundadores de alguna empresa o socios que hayan podido sacar adelante un proyecto personal, pero que también hayan tenido experiencia como empleados también, porque generalmente los que han tenido experiencia como empleados toda la vida, nosotros al buscar cargos gerenciales, digamos, medios y altos, requerimos más experiencia específica en ciertas competencias, lo cual siendo emprendedor generalmente uno le está encargado de una empresa, tiene responsabilidades en diferentes áreas, en la parte financiera, comercial, mercadeo, y realmente los cargos que nosotros manejamos son un poco más específicos, por ejemplo, con 10 años de experiencia o 15 en un rubro puntual. Entonces, creo que es importante tener experiencia como emprendedor, pero también complementándola con cierta experiencia también como empleado para poder también poder especificarse aún más en cuanto a competencias. Me gustaría terminar la entrevista ya también agradeciéndoles que hayan participado de este América Directo y agradeciendo, por supuesto, a la audiencia que nos está siguiendo en este instante. Me gustaría tanto Diego como Sofía que nos dejaran algún consejo o recomendación desde el expertise que tienen para aquellas personas que están buscando un trabajo o que están queriendo cambiar de trabajo. Estos 3 consejos se los dejo de verdad con absoluta libertad. Puede ser desde la confección de la historia, del perfil social o del cómo buscar trabajo. O sea, me gustaría, incluso si ustedes mismos hoy no estuvieran en ese lugar y tuvieran que buscar trabajo, ¿qué es lo que harían Diego y Sofía para poder postular para un cargo? Le doy el pie a Sofía para que nos dé primero su visión. Perfecto. Yo creo que finalmente las redes sociales son un medio, más no es un fin para buscar empleo. Creo que es un complemento de varias cosas que uno debe hacer como profesional. Primero es hacer, bueno, obviamente un currículum resumido, concreto, enfocándolo hacia sus responsabilidades más destacadas en cada cargo, logros. Es importante también tener compañías objetivo, hacer posiblemente una lista, tener un target de compañías y a su vez también consultoras locales que pueden tener como target de este tipo de compañías, pero también uno como profesional también tiene la responsabilidad de no solamente depender de estas consultoras, sino a través de las redes sociales y a través de los contactos directos y el mercado objetivo, también moverse a través de contactos y contacto directo con estas compañías. Entonces, digamos que en resumidas cuentas, digamos que las redes sociales son un complemento, más no es la única solución y medio para poder conseguir empleo. Muy bien. Diego, te escuchamos. Tus consejos. Coincido mucho con lo que decía Sofía. Creo que las redes son un medio y no un fin. Creo que hay que armar un buen CV con palabras clave, demostrando lo que uno sabe, lo que uno quiere, hacia dónde apunta. Creo que buscar trabajo lleva trabajo, no es simplemente armar un currículum y colgarlo en varios lugares. Buscar trabajo implica saber hacia dónde quiero ir, qué estoy buscando, y hay que pensar que el trabajo es algo donde uno está, no sé, 8, 9, 10 horas de su día, con lo cual tiene que ser un trabajo que uno lo gratifique, en la medida de lo posible. Hay gente que tiene urgencias y necesidades y no se puede dar ese lujo, pero en la medida que uno pueda, tiene que hacer una búsqueda inteligente, tiene que decir dónde quiero trabajar yo y a quién le sirve lo que yo sé hacer, con qué tipo de compañía o de cultura yo me siento identificado. ¿Prefiero una compañía más lenta o una compañía más ágil? Es importante pensar todo esto. Y después sí, empezar a buscar diferentes canales, redes sociales, contactos, LinkedIn, Facebook, Twitter, contactos, etc. Y hay que moverse, hay que ser ágil.
Muy bien, les quiero agradecer a los dos, queremos agradecer fundamentalmente a la audiencia que nos está siguiendo en este momento, en tiempo real, que nos está viendo. Y para terminar, simplemente reiterarles el agradecimiento y que posiblemente una de las cosas que haya que hacer es ser un inconformista permanente. O sea, aunque uno esté donde esté, se mueva donde se mueva, hoy las empresas evidentemente cambian, se transforman permanentemente, los perfiles también van evolucionando, con lo cual los que por ahí tenemos ya algunos años, ¿no? Lo que uno hacía hace 20 años no tiene nada que ver con lo que uno está haciendo hoy. De hecho, estamos comunicándonos a través de una tecnología que hace solo 20 años parecía de ciencia ficción y hoy es lo más habitual, natural y usual del mundo. Muchísimas gracias a los dos. Agradecemos también a la audiencia que nos está siguiendo, que sigan como siempre a Infobae América a través de nuestras redes, de las redes sociales, donde tenemos en Twitter, @Infobae América, a través de Facebook y, por supuesto, en nuestra web. Será, Sofía, Diego, gracias a ambos, Gracias. será hasta cualquier momento. Gracias. Hasta muy prontito. Hasta luego. De cambio cultural muy grande, ¿no? Hoy hay distintas redes sociales. Seguramente LinkedIn sea la red social más enfocada, más destinada, cuyo objetivo principal es digamos, el entrecruzamiento de profesionales y donde seguramente los headhunters y las empresas están buscando personal. Recién nos hablabas de que hay que ser concisos, que hay que ser muy breves. Ahora, cuando ustedes buscan una persona que van a contratar, tras mirar LinkedIn, ¿no se mira también lo que hace el usuario en otras redes como Twitter o Facebook? Claro que sí, Jorge. O sea, digamos que LinkedIn es la red profesional más grande a nivel mundial. Inclusive les cuento también un poco de cómo estamos posicionados nosotros como empresa. Nosotros somos el Headhunter, el cual tiene mayor número de seguidores. Tenemos 35 millones de seguidores a nivel mundial, así que cualquier compañía o candidato que esté linkeado con Hays tiene acceso a muchísimas compañías y a muchos candidatos a través de nuestro contacto. Búsqueda de personal. Claro, coincido y también viví todo este proceso también con casi 40 años. El currículum en papel no existe más. Cuando nosotros en Capital Humano recibimos un currículum en papel, lo agradecemos, lo que le pedimos a la gente es que lo cargue en nuestra página, pero la verdad es que ese papel para lo único que nos sirve es para usarlo como papel reciclado. Hoy en día el papel solamente puede completar un fichero, no se usa. Hoy los currículums están online, siguen existiendo los portales. Ahora, si querés, charlamos un poco de Argentina, a diferencia de España, yo creo que todavía no llegamos a ese punto, pero los currículums hoy son online, son vía mail, y de a poco el tema de redes sociales está cobrando impulso. A ver, mientras estamos hablando, vamos a recordar que estamos emitiendo en directo y la gente al pie de la pantalla que está viendo aquí en América Directo puede enviar sus preguntas que nos están llegando en tiempo real y que en un ratito vamos a comenzar a compartir junto a ustedes. A ver, Sofía, es evidente que estamos viviendo un proceso. Estar actualizando estos perfiles, tanto con responsabilidades de cada cargo que se ha tenido, logros y también preferiblemente tener recomendaciones de diferentes ex jefes o pares que se han tenido para tener diferentes opiniones sobre cada experiencia que se ha tenido y obviamente también complementando el perfil con este tipo de referencias. Diego, me gustaría, en la experiencia que tienes desde Capital Humano como consultora que busca personal, ¿sigue siendo hoy importante la entrega física del currículum vitae? Ese currículum que vamos a recordar un poco la historia. Hace 15 años, un currículum, cuantas más páginas tenía, con más estudios, más formación y más experiencia, aportaba un montón. Luego vino hacia el final de los 90, y digo porque lo he padecido con 40 años, hacia el final de los 90 dijeron, no,
el currículum vitae tiene que ser una página solamente. Y hoy resulta que parece que ni lo largo ni lo corto sirve porque ya lo que llegue en formato impreso parece que es desechado. ¿Cómo se vive la experiencia en una consultora que se especializa en la búsqueda? Bienvenidos a una nueva edición de América Directo. Hoy vamos a tocar uno de los temas que es sumamente interesante en el fenómeno de las redes sociales. Días pasados se conoció una información de que en España, por ejemplo, el 35% de los nuevos empleos se han generado en las redes sociales. Es decir, la gente que está conectada a redes como Facebook, como LinkedIn o, por ejemplo, como Twitter, bueno, casi 4 de cada 10 que han conseguido empleo en España en los últimos tiempos lo han conseguido mediante las redes sociales. Esto, podríamos decir, está decretando prácticamente el final del modelo tradicional del currículum vitae. Por eso es que hemos invitado en el día de hoy a dos expertos. Estamos en comunicación con Sofía Said, que es directora comercial de publicidad y mercadeo de la consultora Hays, y también está con nosotros Diego Kirchenbaum, que es el director de la consultora Capital Humano. Les queremos dar la bienvenida a los dos. Sofía Said está en Bogotá, Colombia. Diego Kirchenbaum está aquí en Buenos Aires. Y bueno, nos gustaría comenzar con la primera pregunta. Sofía, queremos darte la bienvenida. Sí. ¿Cómo se construye un perfil en una red social para poder encontrar empleo? No tenés sonido, Sofía. Bueno, ante todo, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por tenernos con ustedes y por recibirnos. Bueno, para responder tu pregunta, Jorge, digamos que la construcción de un perfil en una red social tiene que ser muy concisa, tiene que tener obviamente palabras claves para que tanto los headhunters como nosotros o las empresas puedan identificar y puedan buscar fácilmente los perfiles y con palabras claves poder buscar rápidamente este tipo de personas que a nosotros se nos pueden facilitar el contacto para las diferentes búsquedas de ejecutivos. Es importante siempre